¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a una nueva edición especial de nuestro programa de la región al mundo. En esta ocasión queremos conversar acerca de periodismo de investigación y pandemia en nuestro país. Para eso tenemos a dos grandes invitados a quienes desde ya paso a saludar y les agradezco por sumarse a nuestro panel. Alejandra Matus, periodista y escritora radicada para efectos académicos, entiendo, en Estados Unidos. Alejandra, ¿cómo estás? Sí, en realidad no estoy radicada, estoy estudiando acá. Es un lapso de que está en Estados Unidos. Sí. Y también nos acompaña Nicolás Sepúlveda, periodista del Centro de Investigación Periodística CIPER. Nicolás, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. Para comenzar, antes quizás como de entrar en materia en términos como ya estrictos de lo que ha sido el reporteo y cuáles son los elementos que ustedes señalarían como principales, me gustaría que a lo mejor pudiésemos también dar cuenta de la situación actual, ¿no? En base también a lo que ustedes han podido recabar, porque las últimas semanas, los últimos días se ha venido acentuando esto de que estaríamos al borde del colapso, de que pronto vamos a estar en el dilema de la última cama o el último ventilador, pero da la sensación de que ese es un estado ya semipresente o presente en algunos puntos de la región metropolitana o del país. Entonces, primero para contextualizar, para abrir la conversación, ¿cuán grave es la situación sanitaria y social en nuestro país? Partamos contigo, Alejandra. Bueno, de acuerdo con el reporteo que yo he hecho entre médicos que están trabajando en urgencias y en las unidades de cuidado intensivo, el colapso, por lo menos en la región metropolitana, ya llegó hace un par de semanas. Hoy día se están tomando decisión sobre la última cama y el último ventilador, no sobre personas, como escuchábamos en un comienzo, ¿no? Personas mayores de edad, mayores de 70, sino que ya con personas jóvenes, 40, 50, tratando de identificar al mejor candidato para los últimos recursos que quedan o el ventilador que se desocupa. Y siempre hay más candidatos y candidatas que recursos. Por lo tanto, esa situación de colapso ya existe también en el hospital Barros Luco. Hay, por ejemplo, 40, 50 personas fallecidas a la espera de carrozas fúnebres, cuando antes tenían 12. Los cuerpos no hay cómo refrigerarlos y por lo tanto quedan varios días a veces en los pasillos. Es decir, todas las cosas que hemos visto en otros lugares, en Lombardía o aquí mismo en Estados Unidos, con colapso no solamente de los sistemas sanitarios, sino que cementerios, funerarias y digamos toda la cadena de instituciones y entidades que se tienen que hacer cargo del aumento expansivo de fallecidos están colapsados. O sea, se va cumpliendo el peor de los escenarios, ¿no? Lo que se planteaba hace algunas semanas que era una posibilidad, según lo que tú puedes constatar, es una realidad. Claro, lo que pasa es que depende cómo tú lo evalúes. Las autoridades tienden a evaluarlo desde un número que dice quedan tantos ventiladores. Obviamente los ventiladores, si la persona que lo está ocupando fallece, se desocupa, pero el tema es que hay muchos menos recursos que demanda y esa falta grave de recursos produce más muertes que las esperables si esos ventiladores, por ejemplo, estuvieran disponibles. Entonces, tenemos un sistema de salud que normalmente, lamentablemente, de alguna manera está acostumbrado a este dilema todos los inviernos. No es inusual que los servicios de salud en algún momento de julio o agosto tengan que hacer una discriminación de sus pacientes según la gravedad, la edad, porque no alcanzan los recursos para todos. Pero en este instante están superados, digamos, todos los límites previos de invernales, por ejemplo, y las decisiones, como cuentan los médicos, están afectando incluso a personas con buen pronóstico de sobrevivir, ¿no? No son personas a las que no se conecta porque tienen poca esperanza de sobrevivir, sino que a personas que sobrevivirían, vuelvo a decir, personas jóvenes o que a veces solamente tienen una enfermedad de base menor, como diabetes, que
no necesariamente significa que la persona va a fallecer, pero para la cual no hay ventilador en este minuto. O no solo ventilador, cama UCI, personal que lo pueda atender, es todo el conjunto, no sacas nada tampoco con tener ventiladores si no tienes toda la unidad de cuidado intensivo disponible. ¿Sí, Nicolás? Sí, coincido con lo que dice Alejandra. Nosotros también estuvimos reporteando este tema. De hecho, publicamos el domingo un reportaje al respecto. Lo que nos dicen también los médicos de la UCI, en especial de algunos hospitales en Santiago, es que este dilema de la última cama ya es algo que viven, como bien decía Alejandra, desde hace un par de semanas. Nosotros en este reportaje que publicamos en CIPER el domingo, donde damos cuenta de cómo la mortalidad o letalidad hospitalaria, es decir, cuántos pacientes con COVID fallecen, qué porcentaje de esos pacientes fallecen al interior del hospital, en los hospitales es más del doble que en las clínicas de la región metropolitana. Ahí en ese reportaje damos cuenta de algunos casos, por ejemplo, del señor Jorge González Velasco. Hablamos con su hijo. Él falleció en el Hospital San José el 11 de junio, pasada las 6 de la tarde. Era un señor de 65 años que trabajaba como conserje en un edificio de Las Condes, y a su hijo le dijeron que había muerto porque no había disponibilidad de ventilador mecánico, a pesar de que tenía las condiciones médicas para acceder a la ventilación mecánica. Reporteamos al interior del hospital, hablamos con el equipo clínico que estaba ahí dentro cuando Jorge González estaba requiriendo ventilación mecánica, y ellos nos confirmaron que efectivamente él calificaba para ser conectado, pero que no tenían ese día en el San José ningún ventilador mecánico disponible. Tampoco pudieron trasladar a este señor a otro recinto hospitalario y terminó falleciendo. Es lo mismo que pasa en otros hospitales, por ejemplo, en el Padre Hurtado, que atiende a la zona sur de Santiago, donde también pudimos constatar casos de personas que llevaban más de un día esperando ventilación mecánica a pesar de tener las condiciones para ser ventilados. Hablamos con el director de ese hospital, el doctor Mauricio Toro, que nos dijo que son varias variables las que inciden en que, por ejemplo, aumente la mortalidad hospitalaria de los hospitales públicos en relación a las clínicas, las comorbilidades y las desigualdades de base, ¿no? En el fondo, el tratamiento de las enfermedades de base entre la población que se atiende en los hospitales públicos versus el de las clínicas. Pero también es un factor que incide en elevar esta tasa de mortalidad, el que están saturados y no tienen espacio en sus camas UCI para poder tratar a personas que sí lo requieren para salvar sus vidas. Nicolás, en el reportaje en el que tú haces mención, también se trata de desentrañar o encontrar la causa de qué es lo que sucede, ¿no?, en los hospitales en comparación con las clínicas. ¿Ahí con qué te encuentras tú en términos estructurales de ambas redes, que en teoría hoy, según la autoridad, debiesen estar funcionando como un gran hospital? ¿Cuáles son las diferencias que se marcan ahí? Pero también de las poblaciones que se atienden, porque ahí también volvemos a los temas de desigualdad que se venían enunciando probablemente también con mucha fuerza hace muchos meses. Es lo que te decía cuando estaba citando al director del hospital, digamos, y es lo que coinciden también los médicos. Está esta desigualdad base, esta mal acceso a la salud en general que tiene la población que no puede pagar clínicas en Chile, que es la mayoría, donde, por ejemplo, el director del hospital nos decía que él también atiende en la clínica alemana, y nos decía los pacientes de San Ramón, La Granja, La Pintana con diabetes, están muy maltratadas esas enfermedades, entonces tienen ya partes de su cuerpo amputadas o llegan ciegos. En cambio, la gente que se atiende por esas mismas enfermedades en la clínica alemana son enfermedades que tienen mucho mejor tratamiento, por tanto tienen mayores posibilidades de sobrevida. Citamos también un estudio que se publicó el año pasado en la revista Lancet, donde se estudió a Santiago y donde se da cuenta que las personas que viven en la zona poniente de Santiago, que es la zona de más escasos recursos, las mujeres de esos sectores viven hasta 17,7 años menos que las mujeres del sector oriente. Es decir, sobre esa desigualdad base de expectativa de vida, de acceso a la salud, de tratamiento, está el actual enfrentamiento a la pandemia, donde los hospitales, que por cierto los hospitales públicos han multiplicado sus esfuerzos para camas críticas mucho más que las clínicas. Las clínicas en algunos casos han duplicado su capacidad de camas críticas, pero los hospitales la han hasta quintuplicado. Pero como atienden a mucha mayor población, con mucha mayor necesidad y con enfermedades que están maltratadas, la mortalidad está siendo mucho mayor, y también es por la saturación del sistema, es lo que el gobierno se quiere negar, ¿no? Que dicen como si una realidad que no existiera, pero está existiendo, los equipos clínicos están muy complicados. Nosotros en el reporteo pudimos constatar también que hay diferentes criterios. Por ejemplo, en el Hospital San José, el equipo clínico lo que determina para que una persona acceda a un ventilador mecánico es su urgencia. Es decir, un médico con los que conversamos nos decían, si una persona yo la veo en su actual estado y aguanta, más allá de la edad que tiene, aguanta 12 horas más sin ventilación mecánica, para mí no es prioridad. Es prioridad la persona que se va a morir si no la conectan en 1 o 2 horas más. En cambio, en el Padre Hurtado, el criterio es
quién tiene mejor pronóstico de sobrevida después de la ventilación mecánica. No hay un criterio único y los equipos clínicos están muy complicados porque creen que esto se puede judicializar, como está pasando en España o en Italia. Y desde el Ministerio y la Autoridad Sanitaria no hay directrices, no hay un protocolo de qué hacer cuando se enfrentan a este colapso. Sí, sí. Alejandra, retomemos ese tema, pero también desde la óptica de lo que tiene que ver con las cifras de fallecidos, que fue precisamente el ángulo de la conversación y de la polémica en las últimas semanas, cuando todavía también lideraba el Ministerio de Salud el exministro Jaime Mañalich. De hecho, también la serie de acumulación de irregularidades o de zonas grises en torno a estos números, al parecer termina por despachar a Mañalich del Ministerio de Salud. Nos encontramos también ahí con la disyuntiva clásica del periodismo de investigación, o sea, poner en discusión, sacar a la luz pública aquellos elementos que las élites, que los gobiernos no quieren soltar. O sea, el gobierno mantiene los datos para sí y los periodistas se encargan de poder también hacer la liberación de esa información. ¿Cómo estamos contando los muertos hoy, Alejandra? ¿Y a qué le tenemos que seguir poniendo atención cuando algunos también dicen que hay claros de transparencia cuando se indica que se van a contabilizar los muertos probables, que también se le pone atención a los casos que no han sido notificados? ¿Tú dirías que todavía a lo mejor existe algún tipo de subregistro, subreporte de fallecimientos? Con las cifras que entregó el gobierno el fin de semana, que son las que manejaba el DEIS, se acerca bastante la contabilidad oficial a lo que resulta de calcular el exceso de muertes. Sin embargo, el gobierno no ha liberado los datos brutos, por lo tanto no sabemos. Hay que analizar qué causas de muerte, por ejemplo, han disminuido. Nosotros hicimos un análisis en marzo, los jóvenes, niños, fallecieron en un 24% menos que en años normales y en algunas semanas era hasta 50% menos. Entonces, un análisis más fino, digamos, saber cuánto es un reporte, cuántos son muertes asociadas a la pandemia, por ejemplo, gente que no se alcanza a tratar porque los servicios de salud están colapsados, pero que muere de otra cosa. ¿Cuántas causas habituales han bajado por causa de la pandemia? Eso requiere la liberación de los datos brutos y un análisis más fino. El otro hecho es que el gobierno, aunque liberó esa información, de todas maneras contabiliza como registro oficial solamente los casos de COVID positivo, lo que es, digamos, un despropósito, porque, digamos, los países que informan un número de fallecidos consideran lo que en Chile llamamos caso probable, también lo consideran caso COVID. La única diferencia es que no tiene un PCR positivo, pero ese caso probable COVID es probable por su sintomatología, por las circunstancias en que falleció esa persona, que no había otra enfermedad, por ejemplo, que pudiera explicar ese fallecimiento, y la única diferencia con el otro es que no llegó el test positivo a tiempo, o que no se le hizo, como las muertes domiciliarias. Entonces sería súper bueno que el gobierno, para que podamos tener una estimación más certera del curso de la pandemia, unificara una sola cifra, digamos, un solo número. El exceso de muerte también se distribuye de manera dispareja en las comunas. Cerro Navia, por ejemplo, tiene un 718% más que en una época normal. Las comunas de Santiago hoy día tienen un exceso de muertes muy por sobre la media nacional, que está en torno al 24% más de exceso de muertes. Cuando partimos este análisis en marzo era 11%. Pero Santiago tiene 50% más que la media. Algunas comunas del barrio alto que no registraban alza significativa de fallecidos, ahora sí registran alza significativa. Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes. Entonces, esto también demuestra que uno no puede cuidar a una población descuidando a la otra. El virus de todas maneras va a alcanzar a toda la población si no se cuida a toda la población en su conjunto.
Es cierto que las personas del barrio alto tienen más espacio para aislarse, mejores condiciones de salud de base, pero al final del día, si no hay una política que cuide la salud de toda la población en su conjunto, también terminan siendo afectados. Así que yo creo que en esta pandemia lo que demuestra también es que esta idea de que podemos seguir conviviendo con una salud segregada, una salud para personas con altos ingresos y una salud con personas para altos ingresos, negándole tal vez, reservando un par de ventiladorcitos para mis usuarios y negándoselos al servicio público, al final eso se te vuelve en contra, porque si tú no controlas el virus de todas las personas, sea de su condición social que sea, una sola persona que pase sin ser registrada, que pase sin ser tratada, puede contagiar a 20.000. Así que saquemos cálculos. Alejandra, tu reporteo del tema fallecido te valió también muchas críticas, acusaciones de fake news, una serie de desmentidos también a medias, ¿no? Porque no podemos calificar de desmentidos tampoco capturas de pantallas de planillas Excel, que tampoco sabemos cómo se llegan a esos números, ¿no? Pero en el fondo se enfrasca tanto el gobierno, la opinión pública y también con periodistas de por medio en una polémica que uno siente que, o a veces se pregunta por qué estamos en esto. Sí, uno también puede tender a pensar que las muertes son el dato más duros entre los datos duros. ¿Qué es lo que tú también puedes reflexionar como profesional en torno a lo que sucedió en las últimas semanas con los fallecimientos por COVID-19 en nuestro país? Bueno, yo creo que sobre todo de la autoridad faltó un poco de curiosidad por haber analizado estos datos o haberle pedido a un equipo de expertos que los analizara. Reitero que el método que usé con la ayuda de mi hermano y de otros académicos es un método reconocido internacionalmente, el método que usa el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos y el europeo, el Euromomo. Y por lo tanto no es una contabilidad caprichosa de parte mía o inventada para la ocasión. Es un proceso bastante establecido, entonces, y que en otros países ha significado, hoy día mismo está la polémica en Francia, por ejemplo, ha significado que las autoridades estudien el subreporte y añadan a su registro personas que no fueron contabilizadas como muerte COVID. Y en Chile también ha terminado sucediendo, pero lamentablemente 3 meses tarde y con 3 meses en los que se insistió en un diagnóstico positivo, exitista, y que sobre la base de ese diagnóstico se tomaron cuarentenas parciales, las famosas cuarentenas dinámicas que no fueron suficientes y también como se han hecho estudios al respecto, las cuarentenas parciales tienen un efecto casi nulo en la contención de la pandemia, porque el exceso de porosidad termina finalmente registrando un número similar al que se hubiera registrado si no se hubiera dictado ninguna cuarentena. Lamentablemente las cuarentenas también son preventivas, no son curativas, así que también está todo el tema de las empresas que tiran salvoconductos truchos y digamos toda la realidad que está por debajo de los trámites y el papeleo que hacen que estas cuarentenas que se han dictado tengan poco efecto, sean demasiado permeables y la movilidad de la gente se mantenga. Yo espero que en algún momento se adopte la cuarentena en forma, porque mientras más se demore, mayor va a ser el daño y más larga va a tener que ser. La ayuda económica a los sectores más desprotegidos recién está llegando y con muchas dudas y muchas quejas respecto de la forma en que se calculan los ingresos. Todo tiene letra chica y yo creo que lamentablemente todo eso va a costar vidas. Todo eso cuesta vidas adicionales a las que hubiéramos tenido si se hubieran tomado las medidas a tiempo y se hubiera puesto atención a las alertas que daban estudios no oficiales de lo que está pasando.
Sí. Nicolás, en torno a este mismo tema, ¿no? ¿Cuáles son las Mm, dudas que persisten o que tú mantendrías respecto a la mm. contabilización de los fallecidos y también cuánto cambia de una semana para otra, ¿no? A partir de lo que es el último reportaje de CIPER que tú desarrollas, que también tiene mucho que ver con la salida del ministro y también con esta nueva puesta en escena del ministro Mm. París. Sí, mira, yo le pondría ojo al informe epidemiológico que publicaron el sábado en la tarde, creo. Ujú. Lo estuve analizando y ahí explican la metodología que está utilizando el DEIS para contar estos muertos probables asociados al COVID. Lo que ellos hacen, según dice ese informe epidemiológico, es, además de contar los fallecidos en el registro civil en cuyo certificado de defunción dice COVID o SARS-CoV o coronavirus, buscan, los comparan, digamos, los fallecidos del registro civil por muerte respiratoria, los buscan la base de datos de EpiVigila, que es un sistema que tiene el Ministerio de Salud montado a lo largo de Chile, donde los médicos se supone que tienen que subir la situación de los pacientes que son sospechosos por coronavirus o contagiados por coronavirus. Entonces, los fallecidos del registro civil, en cuyo certificado de defunción aparece alguna enfermedad respiratoria, lo cruzan con la base de datos de EpiVigila. Si en EpiVigila aparece una sospecha de COVID o una alerta de un médico que diga que hay un COVID, a pesar que no hay un PCR positivo, un examen, se incluye en estos muertos probables o asociados al virus. No es como mucha gente se imagina y han comentado que el DEIS suma a todos los fallecidos que tienen alguna enfermedad respiratoria compatible con el coronavirus. Ahí yo le pondría ojo porque hay que recordar también que la subsecretaria Daza, durante 2 días seguidos en estas conferencias diarias que hacen las autoridades del Ministerio de Salud, llamó a los médicos a que ingresen a sus pacientes a la plataforma EpiVigila. ¿Y eso por qué? Es porque la plataforma tiene un retraso importante de notificación. Es decir, no todos los médicos, por un tema de colapso hospitalario, están subiendo la información de sus pacientes de EpiVigila. Eso ha sido así desde el principio de la pandemia. De hecho, la primera forma de contar los fallecidos que tenía el Ministerio de Salud, que era buscar los fallecidos en EpiVigila y además llamar toda la semana a la Seremi de Salud de todo el país preguntando cuál era su registro de fallecidos. Esta segunda tarea la tenían que hacer porque en EpiVigila no estaban registrados todos los fallecidos. Entonces ahí yo pondría ojo también. Hay que ver cómo está funcionando EpiVigila, considerando que es la otra base de datos que está usando el DEIS para contar los muertos probables. Entonces, si eso no está funcionando bien, seguramente un tiempo más adelante vamos a tener una nueva rectificación respecto a la cifra de fallecidos. Sí, sí. Nicolás, hablemos también un poco de los medios de comunicación en términos generales en lo que ha sido esta pandemia en Chile, porque observamos que, bueno, hay nuevos actores y también hay nuevas fórmulas. En tu caso, CIPER, no digamos que es un medio tan nuevo como tal, pero cada cierto tiempo también se va renovando, nos va entregando también nuevos insumos. Actualmente, Alejandra Matos, que la tenemos acá, no cuenta con una casa mediática como tal, pero con su cuenta en Twitter, con reporteo y con documentación, también, como se dice en jerga periodística, golpea, ¿no? Aparecen también los centros de pensamiento, las universidades con mucha fuerza. Y uno se pregunta, o yo me pregunto y le pregunto a ustedes, ¿qué sucede con los medios tradicionales? Porque cuando uno ve las ruedas de prensa del mediodía, las preguntas que incomodan a la autoridad son a partir de notas de CIPER, de notas de interferencia, de hilos de Alejandra Matus, de informes de espacio público. Y bueno, ¿qué está sucediendo con el panorama mediático nacional? ¿Y cuánto se ha puesto en evidencia también de lo que no se está haciendo y de lo que sí se está haciendo en pandemia? Bueno, a mí me parece que, y esto ya lo he dicho varias veces, así que espero que no me escuchen decirlo de nuevo, pero a mí me parece que ha habido un empobrecimiento de las salas de redacción y de prensa en general en los medios tradicionales, eh, que, que termina perjudicando bajo cualquier gobierno y cualquier signo el reporteo diario. Y a eso se suma que además los dueños de los medios más importantes en Chile además simpatizan o son cercanos al actual gobierno y por lo tanto de alguna manera estos departamentos de prensa reciben el estímulo de que lo que es responsable durante la pandemia es apoyar al gobierno y, y limitar la crítica considerando que la crítica o más que la crítica, investigar al margen de las cifras oficiales es casi un acto de subversión. Y hay que ver, digamos, cuál fue la respuesta del Ministerio frente a las informaciones discrepantes, no solamente que las que di yo, sino Espacio Público, el Colegio Médico y otros, digamos. Entonces, yo creo que
en ese contexto se crea una especie de reporteo oficialista en torno al COVID que se ha ido rompiendo, sí, en el último tiempo. Yo creo que desde la salida de Mañalich también los medios están, incluso los medios más cercanos al gobierno igual están publicando información que antes no aparecía, y me parece bien por la transparencia y sobre todo por el derecho de los chilenos a estar plenamente informados. También, si tú no entregas la información en toda su gravedad y crudeza, la gente tiende a no creer que está en peligro, tiende a relajar el autocuidado, digamos. Aquellos que pueden quedarse en la casa a veces se relajan, porque a diferencia de una guerra donde uno ve el desastre de la guerra en la calle o los fallecidos, digamos, esta pandemia ocurre a puertas cerradas. A menos que tú vayas a un hospital no la ves. Si la persona muere en la casa tampoco la ves. Lo que ves son las ambulancias y las carrozas fúnebres, pero la parte más importante de la información la recibes a través de los medios de comunicación, y por eso yo creo que también ha quedado en evidencia la importancia de tener medios de comunicación que hagan la pega independientemente de cuál sea su orientación ideológica o la página editorial. Esto con mucho de periodismo informativo, esto ni siquiera, o sea, el periodismo de investigación también, pero llega, digamos, el periodismo de investigación siempre va más lento. Tú necesitas aquí batallones de periodistas informativos entregando los datos en el día, digamos, reporteando en la mañana y entregando los datos en la tarde. Y sería mucho mejor la información si los departamentos de prensa que existen, y a pesar de la reducción de sus recursos, estuvieran dedicados a eso, digamos. El registro, no, yo ni siquiera iría a la conferencia de prensa porque el reporte igual te llega, lo puedes bajar de internet. Ocupa a los periodistas en reportear, ¿no? Digamos, ¿para qué necesita el periodista esperando toda la mañana un informe que de todas maneras te va a llegar? Sí. ¿Nicolás? Sí, yo creo que yo coincido en que hay un empobrecimiento, también hay una crisis de los medios, y hay una tendencia, creo yo, en el periodismo, en los medios más tradicionales y más generalistas, de hacer un reporteo muy, muy apegado a la fuente, muy, muy apegado a la fuente oficial, me refiero, muy apegado a la autoridad. Lo vimos en el estallido social, lo vemos también ahora en la pandemia, que en un inicio la cobertura siempre es muy conservadora, siempre es como dar cuenta de las declaraciones del ministro, de la autoridad, de la policía, y luego cuando hay otros medios que tienen una libertad editorial, que son independientes, empiezan a golpear con otra información. En el estallido social, la herida oculares, por ejemplo, las víctimas de violación a los derechos humanos, o en la actual pandemia las discrepancias en las cifras oficiales. En su minuto, nosotros en Ciber publicamos algunas cosas que tenían que ver con cómo en el Ministerio de Salud no estaban haciendo una trazabilidad adecuada de los contagios. Luego que se publican esas cosas por fuera, vienen los medios como más tradicionales y recogen esas pautas. Siento que hay como, no creo que sea falta de capacidad en realidad, son equipos bien grandes, no sé, pienso en La Tercera, el Mercurio. Yo creo que hay un tema, un miedo como de abrir pautas que pueden ser incómodas para la autoridad, pero que claro, cuando ya no pueden ignorarlas, digamos, se hacen cargo y las recogen, ¿no? Pero, y también tiene que ver con esta crisis de los medios, como hay muchos periodistas sin pega. Yo lo he conversado con amigos que trabajan en medios, uno le dice tradicionales, pero en el fondo son medios más grandes nomás, Claro. donde hay mucho miedo en las salas de redacción también, de hacer una pauta que pueda considerarse insolente o demasiado crítica con la línea editorial de los medios, ¿no? Tradicionalmente en Chile, la mayor parte de los medios grandes sus dueños son grandes empresarios, y empresarios que además están muy, muy ligados a la élite, son parte de la élite y son de una línea ideológica más de derecha, digamos. Por más que se trate siempre de hablar de periodismo objetivo, es cosa de sumar 2 más 2. Pero eso yo creo que está pasando, y efectivamente es muy necesario hoy más que nunca que exista periodismo independiente. Yo creo que existe y eso se nota. El problema siempre son las condiciones laborales, las líneas de financiamiento de esos medios, cómo se pueden proyectar más adelante para poder hacer crecer su equipo. Eso es un gran tema. Sí. Nicolás, sigamos contigo porque no te quiero pedir quizás una exclusiva de lo que se viene, pero uno puede, a partir de la lectura de la prensa también y de las señales que se van dando,
tal vez desentrañar algunas líneas de investigación que pueden venir de aquí al futuro próximo. No sé, el abuso de los empleadores, como lo plantea Alejandra también en sus últimos hilos en Twitter, las zonas grises de la entrega de información, las compras del Ministerio de Salud, ¿no? Los negocios que están sucediendo en pandemia, una posible judicialización de las políticas públicas, tal como está sucediendo en algunos países. No sé, Nico, ¿cuáles sientes tú que son los grandes temas que se pueden abrir, que son susceptibles de ser reporteables y también de entregar insumos para el debate? Todo eso que nombraste, yo creo. Nosotros en CIPER hemos tratado de estar reporteando todos esos temas. No es fácil, nosotros somos un equipo muy pequeño, pero hay temas que van apareciendo igual. Alejandra, yo leí el fin de semana un hilo en Twitter que publicó respecto a las empresas que se disfrazan de esenciales para obligar a sus trabajadores a salir a trabajar igual, cuando están haciendo para hacer un trabajo, una producción que no es esencial. Yo también he tratado de investigar eso, es muy difícil acceder a esos reportes. Me alegro mucho que Alejandra lo haya podido comunicar. Entonces, yo creo que son todos los temas que tú nombraste y más, digamos. Hay mucho trabajo, nosotros estamos trabajando todos los días de la semana, pero también hemos visto que ha sido un trabajo productivo, digamos, que se han ido abriendo la cancha, que se están transparentando temas. Pero yo creo que el de la empresa es un tema fundamental, porque tiene mucho que ver con que no baja la movilidad. La otra vez me invitaron a un matinal, no me acuerdo cuál, y veía que se hablaba todo el rato de los infractores a la cuarentena, como el tipo que es pobre, irresponsable o que es drogadicto y sale, que no me cabe duda, no me cabe ninguna duda que hay gente que sale a burlar la cuarentena, a tomarse una cerveza en la plaza. Pero yo creo que cuando uno mira los datos, sin duda, lo que explica lo que explica que no haya bajado la movilidad como tenía que bajar en la zona de cuarentena para que esas cuarentenas sean efectivas, tiene que ver con la cantidad de permisos laborales que se están entregando. Cuando empezó la gran cuarentena en Santiago, el ministro de Economía dijo que el 40% de las empresas iban a seguir funcionando. Esos son más de 2 millones de trabajadores en las calles. Entonces ahí tú tenés gran parte de por qué sigue lleno el transporte público en Santiago, por qué yo vivo en el centro de Santiago. Acá abajo, a esta hora hay tacos, digamos, de automóviles, de gente que se está moviendo. Entonces yo creo que ese es un gran tema que hay que seguir investigando y seguir escudriñando cuáles son las empresas, que son muchas, que están haciendo mal uso de estos permisos que se sacan en comisaría virtual, supuestamente porque son trabajos esenciales. Y tú en particular, Nicolás, ¿verías también esta posibilidad de que en Chile se instale esta discusión sobre una eventual judicialización de las decisiones políticas que se fueron tomando durante O la sea, es pandemia? que eso ya está pasando. El alcalde Jadwe entiendo que patrocinó una querella de víctimas de Recoleta contra el ministro Mañalich y el ministro Piñera por las decisiones políticas erradas que se han tomado, digamos. Eso ya es una realidad. Lo que está pasando además en Italia y en España, que el miedo que tienen acá los equipos clínicos, con los doctores a cargo de equipos clínicos con los que yo conversé, tiene relación con que los vayan a culpar finalmente a ellos porque no hay un protocolo sanitario respecto de qué hacer cuando te faltan ventiladores mecánicos. Por ejemplo, en el San José el 11 de junio habían 6 pacientes críticos y no había ningún ventilador. Entonces ahí fueron resolviendo con máquinas de anestesia, pero finalmente igual se les murió un paciente. Entonces después finalmente, judicialmente, ¿quién va a ser responsable de eso si no hay un protocolo? Entonces, yo creo que la vía de la judicialización de la situación, pensando en las autoridades políticas, es una realidad, ya está pasando. De hecho, el día lunes se declaró admisible esta querella que presentó el alcalde Jadwe. Pero también puede haber esta otra situación más adelante que busque responsabilidad de los equipos clínicos tratantes, Sí. que sería muy complicado. Alejandra, ¿dónde sientes tú que nos va a llevar la investigación periodística en los próximos días? ¿Cuáles son los hilos? Bueno, yo creo que, bueno, coincido que los temas que tú mencionaste, pero básicamente el reporteo es la distancia entre el discurso oficial y la realidad. Yo creo que esa es la zona de reporteo clásica y sobre todo en esta situación de emergencia, porque, digamos, ahí es donde uno puede ver si la política va a ser efectiva o no. Ahora, tú estás tomando quizás esta vertiente, lo que tiene que ver con las empresas, con estos permisos que tú incluso podríamos calificar algunos que son medios oscuros. ¿Cuánto hay de ahí que no sabemos todavía? ¿Cuánto a lo mejor podemos imaginar de lo que ha sucedido en los últimos, no sé, 2 semanas, 3 semanas o 100 días? Bueno, a partir del hilo que publiqué, lo único que te puedo decir es que tengo el correo inundado de casos, y casos grandes, chicos, empresas públicas, empresas privadas. Yo creo que es más la regla que la excepción. Me da la impresión de que es la regla
conseguirse o sacar un permiso con una justificación discutible en algunos casos, abiertamente ilegal en otros. O sea, un sistema de apuestas no es esencial en ninguna parte del mundo. No significa. Hay otros lugares que podrías tú decir son zonas más grises, digamos, se pueden seguir haciendo proyectos de construcción que son para el futuro y no para el presente, la empresa minera, energía, pero me da la impresión, por la magnitud de los correos y de la información que me ha llegado, que es bastante masivo. El otro tema es la ayuda económica y social, la letra chica, digamos, todo lo que en Chile normalmente, y este es un problema con el Estado de Chile, que, por ejemplo, cajas, vamos a distribuir 2, no sé qué millones de cajas, y después te terminas enterando que no son 2 millones, 1 millón, y que no llegaron donde tenían que llegar, y que tampoco llegaron en el plazo. Es como eso, es como el clásico tema y el eterno tema. Lo único distinto es que ahora cuesta vidas, que ahora, digamos, la ineficiencia no es solo ineficiencia, no es solo demora, es vida y salud, que son las cosas más preciadas por todos los seres humanos. Entonces, yo creo que inevitablemente son las zonas donde hay que mirar en este periodo, y me parece bien que lo hagan todos, porque tal como dice Nicolás, una persona puede contribuir con algo, un equipo pequeño puede contribuir un poco más, pero así como se necesitan todos los médicos y enfermeras posibles, necesitamos todos los periodistas posibles, porque es demasiada la información relevante y necesaria en el presente, no en el futuro, no en la historia después, sino que ahora. En efecto. Bueno, Alejandra Matus, te queremos agradecer por haberte sumado a este panel. Sabemos que la agenda de entrevistas y de reporteo y también de vida académica y familiar está súper animada, así que se valora un montón. Ya, pues, gracias. Gracias a ustedes. Y también a Nicolás Sepúlveda, periodista de CIPER Chile. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ti también por el espacio, por la invitación. Que estén bien. Y ustedes también muchas gracias por vernos, escucharnos, y recuerden, semana a semana el análisis de coyuntura nacional e internacional aquí en De la Región al Mundo. Que esté muy bien. Hasta pronto.